jefe de grupo. A ver. Sí, sí, de hecho lo que se va a cerrar. ¿Tenían inglés o tienen inglés en este horario? Okay. Ok, bueno, entonces creo que dependiendo de los temas, bueno, es que esas estadísticas yo las he dado, pero en agronegocios, pero se ven prácticamente los mismos temas, ¿no? Diferente enfoque si acaso, pero de llevar los mismos temas. Ahorita están con estadística descriptiva o con la inferencial. Descriptiva. Ok. Mm, libros, aquí está. Bueno, pues hay 9. Bueno, vamos a dar todavía los 3 minutos que les decía. Mientras, pues los que están aquí ya pueden ir haciendo sus comentarios, dudas, quejas. Eh, Esta sesión no queda grabada propiamente, de hecho, pues me gustaría comentarles, ¿no? Que esta asesoría es a través de lo que es el CUA, ¿no? Que es el Centro Universitario de Asesorías, que como en su momento les comentaba hace un año, es un centro, es un servicio gratuito para ustedes que son estudiantes regulares, que están, digamos, activos en la universidad. Pocas universidades a nivel nacional lo tienen. De hecho, es uno de los programas que más se han elogiado, ¿no? Cuando vienen los revisores, los certificadores, ¿no? Porque ya se nos ha pedido en varias ocasiones que pasemos, digamos, como la fórmula para, para poder implementarlo en otras universidades, porque sí ha tenido relevancia, ¿no? Sobre todo en los alumnos de alto riesgo, pero lo interesante es que también nos han frecuentado, al menos en lo presencial, estudiantes que van muy bien, que no quieren bajar su promedio y que le están apostando a la titulación directa, ¿no? Ya cuando egresan. Obviamente de la asignatura que más nos buscan es de matemáticas. En este caso, que es de estadística,
el profesor o el asesor que está destinado a matemáticas, él no lo trabaja tanto, él se enfoca más a cuestiones de cálculo y transformas de Fourier y otras cosas. Cuando es estadística, generalmente los canalizan eh, conmigo, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión, el doctor Plácido nos contactó porque nos comunicó que a solicitud de su grupo habían pedido, ¿no? Pues no sé, que les echara la mano al departamento, algo así. Él se comunicó con mi jefe, que es el doctor Manuel Coronado, y el doctor Manuel, pues ya me pidió que hiciéramos algún tipo de intervención para ver cómo anda el grupo. Generalmente, bueno, por reglamento del CUA no se atienden a más de 5 personas al mismo tiempo. Sin embargo, en este caso, como es rescate grupal, digamos, se nos hizo lo más conveniente el atender a todos los que pudieran conectarse o algo así. Ya sabrán ustedes, ahorita podemos tomar la decisión, les digo, propiamente por el cual no se graba la sesión, porque cuando son pocos estudiantes, generalmente sí, pues llegan a hablar hasta mal de los maestros, ¿no? O sea, se expresan pues de una forma que a lo mejor se sienten cohibidos si los ponemos a grabar. Pero si es por cuestiones de que quieran repasar, no sé, el fin de semana o cuando tengan tiempo, tal vez sí convenga que empecemos a grabar. Yo lo subo a YouTube, lo pongo en una liga no privada, sino no listada, en el que solo van a tener acceso, pues ustedes, ¿no? Los tengo, de hecho, ahí en el grupo de Facebook. Creo que todavía está activo el LENIE. Más o menos. Entonces, entonces les podría compartir por ahí la liga de la grabación de esta sesión. Ahí pónganse de acuerdo. Sobre eso no hay necesidad de que lo haga usted, ya que yo lo hago. Ah, ok, Yo grabo bien. las clases y todo eso. ¿Con qué programa? ¿Con OBS? OBS. ¿Con Loom? ¿Con cuál? Ok. Ah, bien. Mm. Eh, bueno, pues son 5:11, entonces vamos a comenzar. Eh, Cristian, Eh, pero no estará bien que también lo grabe el profe por alguna situación de que no puedas o algo. O Bueno, ya ves que estábamos teniendo problemas de eso de lo del copyright, creo que dijiste. ah, Por cualquier cosa, pues pero que va a pasar esté lo doble. mismo, o sea, el copyright nada más aparece cuando aparece una canción o algo así. Una parte que, Ah, ok, pero ya no está la amenaza de que lo puedan quitar, porque es que habías dicho. pues no, creo que no. Bien, Ah, ok. bueno, aquí de hecho no afecta si lo graba Cristian y además yo solo doy a activar que se grabe. O sea, como esta cuenta de donde los estoy atendiendo es cuenta institucional, eh, Meet, no, Google lo empieza a grabar de manera automática, solo les tengo que informar que vamos a comenzar una grabación por cuestiones no tanto de copyright, sino por cuestiones de privacidad, ¿no? Para que ustedes estén atentos de si se les activa la cámara. Obviamente les comentaba, ¿no? Lo que puedan decir, expresarse, ¿no? Sobre todo ahorita que ya andan tantos videos ahí de los pleitos entre maestros y alumnos, ¿no? No nos hagamos virales en ese caso. Entonces, si por ustedes, al menos ahorita los días que se conectaron, no hay problema de que comience la grabación, pues ahorita lo pongo a grabar ya para poder comenzar la sesión. No, no hay problema. O alguno de aquí ponga ahí por el chat, si se opone a que lo graben. F en el chat. Pues bueno, acá no se han comunicado nadie, así que vamos a suponer que no hay oposición. Bien, voy a comenzar la grabación entonces. Bueno, propiamente bueno, ahorita que ya comienza la grabación, les comento. Mm, Bien, ahora sí, propiamente la asesoría no es una clase como tal. Lo podemos encaminar a una forma de que sea tipo clase si traen muchas dudas, pero la intención de momento es que sea muy parecido a la cita con un médico, ¿no? Es decir, yo les voy a hacer un par de preguntas para ver, orientarme pues en el diagnóstico que traigan en cuanto a dudas y sobre eso ir trabajando en específico, tal vez de manera general se les dé lo que son los conceptos o cómo lo van a aplicar, pero propiamente no es una
clase, es decir, yo no voy a desarrollar tal cual el tema. Entonces me gustaría preguntarles y pues obviamente como no es una clase, sí necesitan estar muy activos comentando. Eh, Me gustaría preguntarles qué tema o si tienen algún temario que les hayan dado inicialmente. O sea, desde el primer día de cursos que les hayan dicho, vamos a ver estos tópicos. ¿Alguno lo anotó? ¿Se los pasaron en PDF? ¿Lo mencionó el maestro? ¿O no saben y nomás están entrando a clases y ahí van anotando lo que pueden? Yo tengo un temario. Ok, ¿me pudieras decir más o menos Pues qué temas? están medidas de tendencia central, medidas no centralizadas de dispersión, asimetría y kurtosis y probabilidad. Ok, ¿y en qué tema van ahorita? Pues la verdad creo que yo dejé de entrar a clases porque ya no, porque como yo voy a ordinario directo, Ok, pero creo que están en el de probabilidad. bien, entonces medidas de tendencia central, medidas de dispersión, luego, Ahorita es De dispersión y no centralizadas. eh, ok, ajá, y luego era la cortosis, ¿no? Ah, sí. Ajá, y luego ya probabilidad. Ajá. Ok, bien, ¿alguno de ustedes ya había llevado estadística en preparatoria? Mm, pues yo. yo. Sí, yo. Ok, ¿y alguno de los temas que está viendo aquí lo recuerda que lo haya visto ahí en la prepa o no? Muy por Mm, encima. Sí, pero no, como que no se asimilan mucho. O sea, no se parecen. La fórmula es diferente. Ah, ok. Ah, bien. Entonces, de hecho, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque sí va a ser necesario en dado caso que me estén compartiendo lo que son las fórmulas con las que trabaja el profesor, porque de hecho es uno de los problemas que se tiene luego en la estadística, ¿no? Que todavía algunos profesionistas no toman como base las fórmulas ya establecidas de las matemáticas y utilizan algunas correcciones, modificaciones que a ellos les han funcionado, pero que no son por convención muy reconocidas, ¿no? Entonces, bueno, en general pudieran ya saben de qué se trata la estadística, propiamente la descriptiva. ¿Alguno de los presentes que no sepa ni para qué le sirve la estadística? Que levante la mano, que ponga acá en el chat. Pues no haría mal decirlo, supongo. Para los que no están aquí, pues. Ok, bien, la estadística como tal lo podemos interpretar como una rama, un área de las matemáticas que se encarga de la recopilación, presentación, análisis de datos. En la descriptiva como tal, bueno, nosotros como estadística, y voy a compartir aquí un Jamboard. Mm, En la estadística generalmente para enseñarla se divide en dos partes, en la descriptiva y en la inferencial. Es muy parecido a lo que sucede con todas las operaciones matemáticas, ¿no? Donde tienes primero suma y luego resta, ¿no? O tienes diferencial y luego integral. En el caso de la estadística descriptiva, nosotros vamos a recopilar datos y los vamos a presentar y vamos a dar una descripción del comportamiento del grupo de datos que generamos o que estamos estudiando. Y en la estadística inferencial, lo que vamos a tener es los resultados de esos análisis
y vamos a tratar de reconstruir alguno de los valores, de los elementos que estaban. Entonces, voy a compartir el Jamboard, pero igual voy a compartir la pantalla. Me avisan cuando ya estén viendo la pantalla. Ya está No se ya pone está la pantalla. pantalla, ¿no? No, No, ahí está ya. ya. Ok, entonces les mencionaba que la estadística como tal la vamos a separar en dos partes. En la descriptiva y en la inferencial. Ustedes propiamente están trabajando ahorita con la descriptiva. Y les mencionaba que en esta descriptiva, pues nosotros vamos a eh, tener lo que son muestreos, obtener datos, presentarlos, bueno, ordenarlos. E interpretarlos. Mm, Sí, le sirve. Recuerdo que el profe decía mucho es el manejo de información para la toma de decisiones. Sí, eso Así nos lo había dejado eh, según él. para la estadística en general, ¿no? Ah, ok. Sí, es que de hecho les mencionaba, ¿no? En sí nosotros en la estadística en general lo que buscamos es efectivamente trabajar o interpretar nuestra información. Yo acá lo estoy viendo del punto de vista de matemáticas en cuanto a datos porque propiamente ustedes de momento deberían de entenderlo, que no importa mucho si están hablando de mercadotecnia, si están hablando de población, si están hablando de algún crecimiento poblacional, de gustos de usuario, no sé, de aves, de animales marinos, de lo que sea. El análisis y la interpretación es similar. Va a cambiar la redacción al final, pues dependiendo del enfoque al que te dediques, ¿no? Pero propiamente este tipo de estadística se le, pues se le enseña también a los biólogos marinos, a los ingenieros pesqueros, a los de fuentes de energía renovable, ¿no? Ustedes propiamente aquí en cuestiones con enfoque de economía se van mucho a lo que es datos, ya sea de cuánto está dispuesto a pagar el cliente, cuánta inversión puede tener en promedio un negocio, cuánto se consume en algo. Es decir, las aplicaciones económicas en cuanto a la estadística es mucha, ¿no? Simplemente ustedes para generar un nuevo negocio, pues sí, qué bueno que hayan tenido una muy buena idea, pero pues deben de hacer un sondeo, ¿no? Un muestreo de ver si efectivamente van a tener público que les consuma el producto, al menos para reducir el riesgo de inversión. Entonces, aquí lo que van a necesitar ustedes es
salir a la calle y tomar encuestas, revisar. Para empezar, si le interesa el producto o el servicio que ustedes están generando, y luego preguntar los rangos de precios o de costos que está dispuesto a absorber el cliente. Eso a ustedes ya va a darles una mejor toma de decisión, que es como lo mencionaba el profesor, pues para ver si siguen adelante o pueden hacer alguna modificación en el camino, ¿no? Entonces, les decía, lo más básico de la estadística es hacer un muestreo, que seguramente han estado, deben de mencionar mucho esto, ¿no? De muestra o muestreo. La muestra es una parte de la población y el muestreo es la técnica con el que se hace esa muestra. Entonces, seguramente otro concepto que les deben de manejar mucho es la población. No sé si recuerdan estos conceptos que los hayan visto. No propiamente como una definición, sino que el maestro les hable en estos términos. Necesito que vayan confirmando si sí o si no Sí, para ir Sí. modificando el sí, speech. Si no, ok. Bueno, ¿y les queda claro qué es una población? ¿O a qué le llamamos población? población es un total ¿Total de qué? de lo que se está estudiando. Si, por Ok. ejemplo, se está... ajá. Sí, sí, sí. Bien, ¿vieron esta parte de la población muestra, lo vieron como conjuntos o no? Es decir, ¿les hicieron algún tipo de diagrama para Ah, no. indicarles qué es cada cosa o no? Nada más nos explicó, creo que realmente creo. Ok, bueno, vamos a hacer aquí el diagrama para que lo tengan ahí, ya sea en video o lo copien. Vamos a utilizar esto que se llama diagramas de Venn. Todo esto les digo, pues también es como para que ustedes se puedan apoyar en YouTube, en algún tutorial, y también les quede más claro esos tutoriales que revisan, ¿no? Es decir, por eso les decía, propiamente las asesorías no son como clases, es más como un rescate ahí para El guiarlos profe, hacia dónde. Ajá. el profe de estadística dice que lo que él enseña es lo único que se va a ver. No importa si investigamos o no, que va a ser lo mismo, que va a querer lo mismo que dijo él, digamos. Ah, sí, 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 pero no es lo mismo que vayas, digamos, dando palos de ciego, ¿no? Es decir, sin entender ni siquiera lo que te está diciendo el maestro, a que ya sepas el tema y solo lo modifiques un poco a lo que te quiere o como lo quiere que lo contestes el maestro, ¿no? Entonces yo acá lo que les estoy tratando de dar, igual pasó el año pasado, ¿no? Con lo de matemáticas. No les doy como un enfoque específico de lo que es la economía o los negocios. Trato de darlo como muy plano a lo que es el proceso matemático para que ustedes tengan las bases, los fundamentos para poderlo interpretar a lo que les pregunten, ¿no? Porque si no, lo que va a pasar es que el siguiente semestre que lleguen inferencial, si no les da el maestro Alfonso Mario, pues básicamente van a estar perdidos. Entonces, sí, es lo complicado, ¿no? Con una situación así donde pues se puedan encontrar con alguien que les pida tal cual se los dio él, ¿no? Entonces aquí, en esto de los diagramas de Venn, estos recuadros se, se interpretan como el total de una población de elementos y se le llama conjunto universo. Y tiene el mismo significado acá en estadística que sería el total de elementos, ¿no? Se supone que este recuadro va a abarcar a todos los elementos que estén estudiando. Y ahora sí, el ejemplo que no alcanzó o no quiso dar su compañera es aquí, por ejemplo, nosotros
hay 12 personas conectadas en esta sesión. En el grupo, digamos, en el conjunto universo de su grupo, dijimos que eran aproximadamente unos 50 estudiantes. Quiere decir que el conjunto universo serían 50 elementos, ¿no? 50 estudiantes. Como no se conectaron todos, entonces dentro de este conjunto vamos a hacer otro grupo, que son ustedes los que se conectaron. Y esto de aquí, pues sería una muestra. ¿Por qué? Porque solo es una parte de la población. Sin embargo, ya en la estadística, digamos siendo más formales, sí se nos pide que esta muestra sea representativa. ¿Qué significa eso? Que al menos haya una cierta cantidad de estudiantes que sí representen a las dudas en general del grupo. En estadística, se considera que un 10% de la población ya te da una buena muestra. Sin embargo, hay diferentes técnicas para calcular a cuántas personas debieras de entrevistar o encuestar. Es decir, si ustedes son 50 y hay 12, quiere decir que bueno, 11, están conectados el 22% de su grupo. Es más que una muestra significativa, por lo tanto, no hay problema y podemos dar la asesoría. Si solo se habían conectado 4 estudiantes, pues no es una muestra o no necesariamente se abordarían todas las posibles dudas que pudiera traer su grupo. ¿Por qué hacemos la diferencia entre población y muestra? ¿Alguien ya lo tiene claro? ¿Por qué a ustedes como futuros empresarios les conviene conocer las técnicas de muestreo en lugar de encuestar a toda la población? Sí, ¿Por qué será? porque así reduce el gasto de tener que encuestar a más personas y pues reduce el tiempo que le va a llevar eso. Ok. Sí, propiamente esas dos serían como las dos grandes ventajas de trabajar con las muestras en lugar de las poblaciones, ¿no? Cuando se conoce, eso no sé si se los habrá dicho, pero cuando se hace la revisión de toda la población se le llama censo. Y el que sea un censo significa que ustedes no tienen pérdida de información, por lo tanto se dice que es insesgado. Esa palabra se las pongo porque es muy común que en los libros de estadística o en las clases surgen estas palabras que a veces uno nomás se queda con la duda de qué es y no lo investiga, ¿no? Entonces, cuando nosotros entrevistamos o encuestamos a toda la población, lo que hicimos no fue un muestreo, sino fue un censo. Y ahí consideramos que propiamente no vamos a dar como una interpretación o no vamos a utilizar técnicas o fórmulas para reconstruir a la población, sino que ya tenemos toda la información y por eso se dice que es insesgado, es decir, no tiene pérdida de información. Y efectivamente, como dice acá Elena, pues estos nos llevan más tiempo y son más caros, ¿no? Aquí en México, recuerden que el INEGI realiza cada 10 años lo que es el censo de población. Y es cada 10 años porque efectivamente es muy tardado y muy caro. Cuando no queremos o no tenemos oportunidad de invertirle tanto dinero y tanto tiempo, entonces nos vamos con un muestreo. Y en este caso los muestreos sí son sesgados. Pero podemos determinar qué tanto sesgo se nos genera, ¿no? O con cuánto sesgo, con cuánta pérdida de información estamos dispuestos a tomar una decisión. Bien, entonces,
aquí les digo, de manera general, esto es como para que las dos partes principales de los fundamentos de la estadística les queden claros, ¿no? Y regresamos al otro Jamboard. Bueno, entonces, una vez que ya hacen su muestreo o que ya tienen datos, pues vamos a tener que ordenarlos. Antes de avanzar, no sé si tengan por ahí sus libretas, sus apuntes. No sé si habrán visto los temas de diferentes variables, cualitativas, cuantitativas. Generalmente eso se ve en la inferencial, pero eh, algunos profesores sí lo indican desde la descriptiva para que sea más fácil el entender la inferencial. No sé si aquí el maestro les habrá dado esos temas de las variables antes de pasar a los datos, que les haya dado el tipo de variable. En el caso de las cuantitativas dijo que podían ser discretas o continuas, y en cualitativas nominales o de jerarquía. Ok, O bien, sea, entonces sí se lo dio. Pues sí, les digo, es que al menos en cuanto a la secuencia, les digo, yo sin haber visto el temario de ustedes, ahorita más o menos lo que mencionaron, sin estar presentes en sus clases, sin tratar al profesor de ustedes, pues sí está siguiendo como el curso natural de llevar un curso de estadística. Aquí quiere decir que eso es bueno porque les puedo compartir uno de los libros que yo utilizo, ¿no? Que es el de Introducción a la Estadística. Ese lo llego a utilizar hasta nivel preparatoria para sexto semestre, así que con ustedes no deben de tener, como los va llevando de la mano, y va desde qué es una población y avanza hasta cuestiones de estadística inferencial y econometría, es decir, ya modelo de, de algún fenómeno y cosas de esas. La verdad que ese libro les va a servir. Se los voy a pasar. Pues yo creo que se lo comparto ahí al grupo de Facebook, al de NIE. Bien, entonces en las cualitativas mencionaste dos. Las discretas. Aquí estamos haciendo eh, pues el repaso general como para a lo mejor alguno solo necesita como volver a retomar el discurso. Discretas y continuas. ¿Cuál es una y cuál es otra? ¿Se acuerdan? Yo la en, verdad dis- en discreto A ver, estiman ¿quién que son habló? números enteros y continuos que son con decimales. Ok. Bueno, si nos vamos a cuestiones numéricas propiamente, sí nos podemos quedar ahí. Sin embargo, para fines más útiles, más prácticos, sí tenemos que diferenciarlo mejor. En las discretas va a ser cuando podemos distinguir, podemos separar un elemento de otro. Digamos, si revisamos a los estudiantes de su grupo, eso sería una variable discreta. ¿Por qué? Pues porque podemos distinguir a Elena, a Daniela, a Cristian, a Carlos, a Carelli, ¿no? Son distinguibles. Si nos fuéramos
tal vez a cuestiones de edad de los estudiantes de su grupo, tal vez ahí ya lo pudiéramos visualizar un tanto más como continuo, porque pues, la mayoría va a andar pegaditos entre 19, 20 años por ahí, ¿no? Entonces, en el caso de las discretas, pues el ejemplo que dio Carelli puede ser, pero queda un tanto incompleto porque pues los números, o sea, recuerden que entre un número, entre el 1 y el 2 hay infinito de números, ¿no? Efectivamente, tomando los decimales que mencionaba. Entonces aquí en las discretas, generalmente los ejemplos que se dan, eh, pues son propiamente individuos. Otra cosa que es una variable discreta, podrían ser mm, los salarios, es decir, algo que está como muy delimitado, muy establecido. Y aquí pudieran ser también los costos de paquetes, bueno, paquetes de celular, por ejemplo. En cambio, en las continuas es donde no podemos hacer como una diferenciación eh, tan fácil, ¿no? de algo. Generalmente aquí se pone de ejemplo lo que es la estatura de las personas, el tiempo, pero cuando estamos hablando de situaciones, digamos, como de, o muy cortas o muy extensas, ¿no? No de la hora como tal, sino del transcurso del tiempo. Mm, aquí, por ejemplo, sí, para que quede un poquito más claro esto de lo de la estatura y que es un continuo. Vamos a suponer que ustedes se pusieran en los negocios o se metieran al negocio de florerías o plantas o algo así. Y entonces empiezan a utilizar algún tipo de fertilizante que les hayan ofrecido algún proveedor y empiezan a hacer sus experimentos para ver cuál les da más rendimiento. Entonces lo que llegarían ustedes a hacer, pues no sé, cada 3 días, cada 4 días, o si quieren diario, pues sería poner la plantita, echar su fertilizante y revisar a las horas con algún tipo de metro o algún tipo de reglita para ver qué altura tiene la planta. Pero propiamente esa planta se encuentra en crecimiento. Es decir, ustedes van a llegar y solo van a tomar como una fotografía de esa situación que sigue avanzando, ¿no? Por eso se dice que es una variable continua. En el caso de la situación de estas variables discretas, eh, pudiera ser, por ejemplo, lo que es la temperatura, ¿no? Que esperamos que si ponemos el aire acondicionado a 26 grados, pues toda la sala donde esté va a llegar a esa temperatura. No es que vaya como que perdiendo gradualmente la temperatura, ¿no? Bien, y en el caso de las variables, bueno, eso en cuanto a las cualitativas, ¿no? Los que describen cualidades. Y en el caso de las cuantitativas, que ya dan valores en específico, mencionaron las ordinales y las jerárquicas, ¿o cuáles? Nominales, ¿no? Sí.
ni jerárquicas. Yo las tengo al revés. No sé si lo puse. Sí, de hecho ahorita que estoy viendo, les iba a decir que es al revés esto. Porque la cualitativa es nominal, es decir, o mejor dicho, lo nominal es cualitativo, porque nominal viene de nombre. Y es donde solo puedes decir hombre, mujer, perro, gato, blanco, azul. Y esas son variables cualitativas. Solo te muestran una propiedad de la variable. A ver si. Deja checo si puedo mover esto. Sí, y en las cuantitativas, entonces sí tenemos lo que son las discretas. Bueno, voy a extender esto. Voy a hacer este cruce. Vamos a hacer al revés esto. Y a ver si puedo borrar las flechitas. Sí, acá en las cuantitativas es donde tenemos discretas continuas porque nos trabajan con valores. Y en el caso de las cualitativas nos vamos a nominales, que les decía por nombres, o jerárquicas, que es donde se dice primero, segundo, tercero, ¿no? Aquí, nuevamente, ¿por qué es importante o por qué creen que es importante distinguir esto cuando vayamos a hacer una encuesta? No de que ustedes vayan a ir a encuestar, sino cuando van a diseñar una encuesta. ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿por qué necesitan distinguir este tipo de variables cuando van a diseñar una encuesta? Mm, Para saber qué es exactamente lo que queremos investigar. Mm, ok. En- O para separar Quiero datos. entender más o menos eso. Ok, para separar datos. Sí, es que acá lo que mencionaban de saber qué se va a investigar. Sí, de hecho, pues cuando empiezas a hacer más que saber qué quieres investigar es saber lo que quieres obtener de esa investigación, ¿no? Es decir, cuando ya te vas a plantear hacer un diseño de una encuesta, si quieres distinguir, por ejemplo, lo que son los rangos de precio de un producto, pues ya estás hablando de que necesitas una variable cuantitativa, entonces tu pregunta tiene que ir con un enfoque cuantitativo. Si quieres enfocar tu encuesta a saber si el producto va a ser bien recibido o no, entonces es algo más cualitativo, ¿consideras necesario que haya recolección de basura de gatos, por ejemplo, ¿no? Y así no. ¿Y por qué? ¿No? Esas serían cualitativas. Y ya, solo vas a recibir un sí o no. Pero si la siguiente pregunta le pones ¿cuántas veces a la semana crees que es necesario? Ahí ya te va dando valores que tú vas a poder luego ordenar, presentar y estudiar, ¿no? Entonces sí es importante el distinguir entre las cualitativas y las cuantitativas. Muchas veces nos quedamos con estas partes nominales o de jerarquía, pero realmente las que podemos trabajar mejor son las cuantitativas, ¿no? Entonces, digamos que la Bien, sí. variable cualitativa es una respuesta cerrada, mientras que la cuantitativa es una respuesta abierta. Pues mira, es que ambas pueden ser cerradas o abiertas. ¿Por qué?
Porque tú igual en el rango de precios tú puedes decir, ¿cuánto estás, o sea, puedes hacer la pregunta abierta de ¿cuánto estás dispuesto a pagar por 3 pizzas? Y ya, dejando totalmente abierta la pregunta y que el usuario sea quien diga, ah, pues 200 pesos o 50 pesos o 30 pesos. Es decir, no te vayas por esa situación de que es abierto o cerrado, ¿no? Ok. Lo más conveniente cuando vas a trabajar con una encuesta con enfoque cuantitativo es que tú seas quien defina y lo pongas como más cerrado. Porque imagínate que te avientas el negocio de, bueno, no sé, creo que sí había, una de sus compañeras ponía uñas, ¿no? ¿O no? ¿O estoy confundido? Según yo, sí, sí, en su grupo había alguien que se dedicaba a poner como uñas o algo así. Pero imagínate que te avientas un muestreo de 100 personas, 100 clientes, dejas abierto la pregunta de ¿en qué horario te gustaría que te atendiera o que abriera el local? Para empezar, pues se te va a hacer un cochinero, ¿no? En, en andar interpretando los datos, porque algunos a lo mejor te dicen en la madrugada, ¿no? O a las 7 de la mañana antes de irme a trabajar, a las 2 de la tarde porque es la comida, no sé. En cambio, si lo pones como más limitado, más cerrado, tú mismo puedes ir educando al cliente a cerrar las opciones y decirle, de entre 10 y 12 de la mañana y luego de 4 a 6 o de 5 a 7, ¿qué horario te conviene más? Él mismo ya se va pues enfocando a esto es, al final sí lo va a tomar como una decisión personal, pues iba a decir, ah, no, yo tomé el de 5 a 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, te digo, en la cuestión cuantitativa también tienes opciones abiertas, no te van a servir de mucho, se te va a hacer un desgarriate, pero pues también existe esa posibilidad de que lo dejes abierto, ¿no? Y acá en las cualitativas, ¿no? En las que propiamente vamos a hablar de cualidades de un producto o un servicio o un candidato, eh, pues es más para cuestiones de dar una jerarquía, ¿no? Un orden, y pues se da mucho en cuanto a lo que les mencionaba ahorita, ¿no? De los candidatos, ahorita que está esto de lo de Estados Unidos. Se hacen estas encuestas rápidas, ¿no? Llega alguien, vota, entonces como va saliendo, se le pregunta por quién votó. Ya, te podían decir por Biden o por Trump, entonces ya ibas anotando ahí, ¿no? No, las encuestadoras no iban a estar ahí todo el día esperando a que votaran todos, es decir, no fue un censo, pero hacían un muestreo, ¿no? Ya previamente habían investigado más o menos en qué horario se acumulaban más personas en tal distrito, entonces pues, se podían acercar a revisar las tendencias, ¿no? Que es a lo que le está apostando Donald Trump con esto que decía, no, es que son conteos rápidos y todavía no está, y que como está muy cerrada las votaciones, puede cambiar y bla, bla. Porque al final de cuentas sí le está apostando al sesgo de que no sea, digamos, contado, por así decirlo, todo. Sin embargo, en el otro caso, en el caso de Biden, él sabe los parámetros de margen de error que se tienen esas encuestas o esos conteos, y entonces dices, bueno, si ya dentro de mi margen de error le sigo ganando, es decir, no hay cruce, ¿no? O sea, digamos que yo saqué 60 puntos y el otro sacó 40, pero con un 10% de error. Eso significa que mis 60 puntos se pudieron haber ido a 54 o a 66, ¿no? Y en el caso del otro, ¿no? De mi contrincante se pudieron haber ido a 44 o a 36. Como no hay un cruce en el que me gane, pues yo ya es claro que gané. No sé si quede un poco más claro eso. Y ahí propiamente es algo nominal, ¿no? O sea, solo vas, te preguntan por qué candidato votaste ya. No te dice cuántas veces votaste ni nada, ¿no? Bien, en cuanto a
les decía, en cuanto que ya tienen definidas sus variables y las formas que van a trabajarlas, entonces ahora hace falta cómo ordenar los datos que obtenemos. Y ahí en ese orden de datos, pues tenemos aquí, si estamos hablando de cualitativos, lo típico es presentarlos en alguna histograma, tabla de frecuencias. eh, em, Gráfica de polígono. Les digo, en cuanto a lo cualitativo, generalmente se va directamente a presentar los datos así, ¿no? A su tablita y ya. Cuando son cuantitativos, lo primero que se pide es ordenarlos de menor a mayor. ¿Sí vieron esta parte? Sí. Ok. ¿Y qué hacíamos después de ordenarlos? ¿O qué se hace después de ordenarlos de menor a mayor? ¿Para qué los ordenamos de mayor a mayor? Porque justo aquí es donde surge el primer tema que me habían mencionado. Bueno, sí, creo que fue el primer. Ah, no lo anoté por acá. Pero bueno, ustedes mencionaron lo de medidas de tendencia central. Ah, aquí lo anoté. Justo aquí es donde surgen esas medidas de tendencia central. Una vez que nosotros ordenamos nuestros valores, vamos a dejar de decir datos, ¿no? Por esto de las variables cualitativas, vamos a hablar de los valores. Entonces tenemos al menos tres características que podemos obtener, que son las clásicas que se obtienen en estadística. La primera de ellas es la moda. Otra sería la mediana. Y otro sería la media. ¿Recuerdan qué es cada cosa? Sí. ¿Qué es la moda? El número que más se repite. Ok. Pero deja de hablar ahí, o sea, ve cambiando el discurso de que es el número que más se repite, es el dato que más se El repite, dato, es el ¿no? dato, sí. Por- ¿Qué te pensé? sí, porque ya estamos hablando, te digo, de lo que te ponga, ¿no? Sí. Si son personas, si son candidatos o lo que sea, ¿no? Lo que más se repite es tu moda, ¿no? Entonces aquí no es propiamente un número. Digo, si te quedas ahí ligado con que solo es un valor numérico, sí se te va a complicar mucho la interpretación que te pidan después. Aquí estamos hablando de elementos, ¿no? Entonces, los elementos que más se repiten, esa es la moda. ¿Cuántas modas o números modales puede tener unos datos agrupados? A ver, Daniela Niebla casi no ha participado. Y recuerdo que salió relativamente bien en matemáticas, ¿no? De hecho, creo que todo su grupo salió bien en matemáticas. Bueno, en introducción a las matemáticas. Sí. ¿Sí anda por ahí Daniela o no? A ver, Sí, ¿quién más? aquí Belén. estoy. Ah, ok. Entonces, Daniela, hola, ¿cuántos números modales puede tener
una estadística con datos ya ordenados. ¿Cuántos crees? Si no lo sabes, ¿cuántos crees? Pues depende de los datos, ¿no? Que nos den. Sí, no hay un valor específico, ¿no? Es decir, no hay una cantidad Ajá. específica de cuántos puede haber, ¿no? Sí. En algunos puede ser que ni siquiera haya una moda, es decir, que ninguno se repita más que los demás. En otros puede ser que sea uno, otro que sea 2, 3, 4 números modales sin problema. Es decir, no hay una cantidad en específico. O limitada, voy a poner, no hay una cantidad limitada. Cuando son más de un modelo, un número, perdón, Ajá. hay que eso sí. Pues se ponen, digamos, bueno, ahorita hacemos un ejemplo rápido, ¿no? Pero vamos a suponer que ordenamos ya los valores y te surgió que el elemento o los elementos se escogieron o las calificaciones de un grupo se quedaron más repetidas en el 6, en el 7 y en el 8. Entonces aquí, una vez que los ordenaste de menor a mayor, vas a escribir moda, 2 puntos, y vas a ponerlo así, 6,7,8. Ahí lo que estás especificando es que esos 3 valores son los que más se repitieron respecto a todos los demás calificaciones. Bien, en la mediana, ¿alguno recuerda qué es la mediana? Era el valor o el dato que es por el cual está el debajo del 50% o la mitad de los datos. Por debajo del 50. Ok. Mm, ¿así se los definieron o no te acuerdas muy bien? Así lo tengo apuntado yo, pero pues Ok, bien. Sí, es que estoy tratando de ver cómo en qué situaciones sería eso. Sí, propiamente la mediana, de hecho, también se le conoce como media geométrica. ¿Por qué media geométrica? Porque una vez que se ordenaron de menor a mayor los datos, la mediana es el número que está a la mitad. Por eso es geométrica, ¿no? Porque es posicional. Entonces aquí sería elemento. Sin embargo, digamos, si nosotros tenemos 11 elementos a revisar, 11 valores, ahí sí vamos a tener un número central, ¿no? Un valor central. ¿Por qué? Porque para 11 datos vamos a poner aquí que tenemos vamos a suponer el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a suponer que estamos con estos 11 valores, ya están ordenados de menor a mayor. Vamos a encontrar la mediana, bueno, como moda, pues no hay ninguno porque ninguno se repite. Como mediana, podemos decir que tienes un espacio, 3, 4, 5, y ahora para atrás 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que el que está a la mitad es este 6, por lo tanto su mediana es el 6, porque es el que está a la mitad. Eso sucede cuando tenemos elementos impares. Cuando tenemos elementos impares, pues quedan propiamente a la mitad.
Pero si ahora esta misma lista la tuviéramos pero solo con 10 valores, entonces vamos a hacer lo mismo acá, voy a ponerlo con otro color. Entonces 10 valores nos daría 1, 3, 4, 5. Y ahora para atrás 1, 2, 3, 4, 5. No hay ningún valor aquí en medio, entonces lo que se hace es sumar estos dos y dividirlos, es decir, sacar un promedio. Y en este caso, para los números o para los valores pares, lo que vamos a tener es que la mediana sería 5,6 entre 2, o sea, 5,5. Por eso me llama la atención que les haya dicho que si no, bueno, que sería el que está abajo del 50%. En esa definición, nuestra mediana no sería 5,5, sino que sería el 5. Pero es así, pues si así se los comentó su maestro, pues considérenlo así. Sin embargo, pues yo les comento lo que estadísticamente está establecido. Y cuando tenemos esta situación, se suman el superior al inferior y se saca un promedio, ¿no? Y bueno, después en la parte de la media aritmética, que de hecho esta es la media aritmética. ¿Recuerdan cómo se calcula o a qué se refiere? Es el dato promedio en página. En este caso sería el promedio, ¿no? El promedio, que básicamente es la media aritmética. Y entonces aquí estamos hablando de suma de todos los valores entre el total de elementos. Entonces aquí lo que tendremos que hacer para los dos casos que puse como ejemplo, pues sería sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Y ya que tengamos esa suma, dividirlos entre los 11 valores que tenemos. Y nos daría el promedio. Bueno, hasta ahí creo que ninguna duda, ¿no? Ujú. Esto de los cálculos o de la presentación, porque después de calcular estas tres medidas de tendencia central, uno generalmente ya se va a lo que es la tabla de frecuencias, a los histogramas, a las gráficas, pero a veces se aborda el tema de datos agrupados. No sé si ustedes lo vieron. Sí, es el tema que acabamos de ver la unidad pasada. ¿Ya vieron varianza, dispersión y eso o no? Sí, ¿Y apenas vieron datos agrupados? ¿Qué vieron primero? es que primero nos enseñó lo de la varianza y todo eso con datos no agrupados. Ah, ok, ok. Ah, bien, ok, está bien. Sí, es otra forma de llevarlo, bien. Es decir, de aquí se fueron a esto de las tablas, ¿no? ¿Qué es lo que tengo acá? Tablas de frecuencia, histogramas, gráfica de polinomio. Y de ahí supongo que se fueron
en esto de las tablas de frecuencia se fueron a las X, el XY. Mm, Ya no. no recuerdo. Porque para calcular la varianza y la dispersión necesitan el X menos X1, bueno, X menos el X promedio y todo eso. Ya, sí. Es. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Con X o con Y, con F, con qué? ¿Con N? ¿Con qué? Utilizamos un símbolo que parece una E, pero más puntiaguda, no sé. Es ¿Como una XY epsilon? igual a X promedio. Ok, E es igual a X y es el de cada elemento, digamos, menos X promedio, La ¿no? sumatoria de XY. Ah, ok. Eh, bien, lo voy a tener que dibujar. Ajá. Ajá. Y Igual la a. X barra, ¿no? Ajá. ¿Igual a qué? mm, yo, yo en mis apuntes no tengo el menos X promedio. Es N X promedio. Menos N. No, es igual a N X promedio, no es menos. Es igual. Ok, sumatoria de X y es igual a qué? N X promedio. Así lo tengo yo. Ah, ya. Ok. Sí, pero este entonces no es todavía la dispersión o varianza. Esta simplemente es para calcular el resultado total. Ok, les definió, digamos, una variable. Está bien. Sí, esto y esta E seguramente es algo así, ¿no? Es algo así como una E cursiva. Mm, ¿O cómo la puso? Creo que estoy haciendo bolas esta cosa. A ver, chécale. Y La también tus varianza. compañeros, a ver que le chequen. La Ujú. varianza. Ok, la varianza, lo que pasa es de que la varianza propiamente no tiene como un símbolo, generalmente nomás se le pone como bar. Y en el caso de la varianza se considera que es la raíz cuadrada Esa es la desviación estándar, ¿no? de la desviación. Ah, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ajá. Ajá. Entonces aquí en la varianza te digo, pues deberías de tener x menos x barra, todo eso al cuadrado entre n, ¿no? Algo Sí, así. aquí tengo la fórmula. Varianza es igual a sumatoria de FI Ok, entre. ok, esa creo que ya va a ser con datos agrupados. Bien. Sumatoria de FI. Ajá. Entre promedio menos. ¿Menos qué? MC, algo así. MC. Ah, la marca de clase. Marca clase, se cierra el paréntesis al Sí, esta cuadrado. es para datos agrupados. No sé si algún compañero quiera también decir, porque creo que estoy complicando las cosas. No, solo te estás pasando al último tema, al tema que están viendo ahorita. Eh, sí, a ver, pues tus compañeras que mencionaron que habían visto antes esto de la varianza y la dispersión con los datos no agrupados. ¿Tienen ahí las fórmulas o no? Yo los ando buscando. Ok. Yo no encuentro la varianza de agrupados, solamente la que di. Digo, la Ujú. que di es, ¿cuál es? ¿La de agrupados, no? ¿O no agrupados?
La que diste es de datos agrupados, porque cuando hay marca de clase, recuerda que tienes tu tablita de esta forma, ¿no? Bueno, no sé qué tan descriptivo lo tengan, pero generalmente lo ponen como límite inferior, Límite o sea, superior. LI. Sí. Luego se le pone la marca de clase o simplemente clase. Y luego se pone lo que es el límite superior. Y luego se hacen ya tu CFI. No sé qué otra columna les habrá puesto. Uno de porcentajes. ¿Se acuerdan o lo no? mismo. Representar en porcentaje Ah, nada más. entonces frecuencia relativa será FR. No, nada más nos puso un porcentaje arriba. No. Haz de cuenta que Así como un símbolo repitió. de por ciento nomás. Ajá. O sea, repitió todo lo que puso Ah, ahorita y quería que ajá. representáramos eso, pero no en porcentaje, en respecto al total. Sí, es que acá vamos a suponer que continuamos con nuestro ejemplo, ¿no? De los 11 valores, de los 11 números que tenemos acá. El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros los ponemos no agrupados, la tablita que hay que hacer, pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta el 11, ¿no? Y entonces aquí ya vemos cuál se repite, que sería su frecuencia acumulada, luego su frecuencia relativa, luego su frecuencia absoluta, bueno, relativa acumulada y todo eso. Pero tendríamos una tabla, digamos, de 11 renglones que, pues para no extendernos tanto, lo podemos colocar como intervalos. Entonces, en lugar de colocarlos del 1 al 11, lo que vamos a decir es que son 11 valores y no sé si les habrá mostrado la fórmula, bueno, para calcular cuántos intervalos generar. No, eso no. Es con un logaritmo, ¿no? No. ¿Y cómo calculan cuántos intervalos van a generar? Ya no los da él. Ah, les dicen 5 intervalos o les da el ejercicio así tal cual. Sí, nos da, por Ah, pues ejemplo. está más fácil, ¿no? Porque, no, lo que pasa es de que hay una fórmula para calcular dependiendo de los números, de la cantidad de valores pues, que tienen ustedes. Digamos que tienen 50 datos. Entonces, se llama ecuación empírica. Es una ecuación empírica para calcular intervalos. Ahorita les digo cuál es su nombre matemático. Ecuación empírica. Eh, la regla empírica nos dice, a ver. Y ahora no voy a encontrar la regla empírica. Bueno, ¿vieron el teorema de Chebyshev? Sí. Ok, bueno, pero ese es ya cuando calcularon las varianzas, ¿no? A ver. Es que tiene un nombre en particular que es un apellido, pues, y ando buscando aquí el apellido de él.
de esta fórmula para calcular cuántos intervalos van a tener. No lo encuentro. Bueno, a ver si recuerdo ahorita el apellido. Bueno. Ok, bueno, les decía, ¿no? Si ustedes no quieren generar una tabla con 11 renglones porque puede ser muy extensa, más cuando ya empiecen a trabajar con más de 50 datos, 500 datos, 5000 datos. O por ejemplo aquí con los muestreos o censos de población, ¿no? Donde ya tienes que generar 125 millones de encuestas. Pues obviamente de ponerlo de uno en uno sería más complicado, más tardado. Entonces lo que haces es generar cierta cantidad de intervalos que más o menos estén como en correspondencia con el grupo. Aquí vamos a suponer que nosotros nos vamos a ir de 3 en 3, es decir, nuestro límite inferior va a ser el 1, nuestro límite superior sería 1 más 3 sería 4. Entonces el siguiente sería 5. Aquí también depende de si su maestro fue cambiando el valor o no. Porque algunos generan aquí mismo el 4, es decir, repiten el superior y el inferior. Revisen Sí, ahí en sus puso ejemplos. el 4. Él lo repite. Ok. Sí, les digo, esa efectivamente depende mucho pues, del profesor. De hecho, aquí seguramente ya han escuchado la frase de que la estadística es de quien la trabaja. No tiene que ver con que hagan trampa con esto, tiene que ver más con la interpretación que le puedan dar a esto, ¿no? Es decir, si lo llevamos a cuestiones electorales, de campañas políticas y eso, no sé si recuerden que el Bronco decía mucho, ¿no? Es que esta semana crecí el 20%. Y uno, no sé, si se iba con la corriente, podía decir, wow, creció, es el candidato que más crece. Pero cuando revisas la base que tenía, ¿no? De preferencias, decías, no, pues es que él tenía el 6% digamos, a favor, y crecer el 20% es que llegue al 7.2, ¿no? Es decir, está fuera de la contienda, pero su estrategia de decir soy el candidato que más crece, podía jalar a otras personas de decir, no, pues yo me voy con el que va ganando, por así decirlo, o con el que crece más, ¿no? Con el que está haciendo más novedoso, digamos, ¿no? Entonces, ahí juega mucho con la interpretación de la estadística. Y aquí, pues, con esto de los límites inferiores y superiores, también tiene que ver si el profesor lo está viendo como separación, digamos, de sus valores, o si le da una continuidad. En este caso, cuando se repiten los límites superiores e inferiores del intervalo anterior, pues es porque se está viendo todavía como un continuo todos estos datos, ¿no? Entonces, de aquí del 7 sería el 10. Y luego tendríamos el 10 al 13, ¿no? La marca de clase básicamente es el promedio. Es decir, sumaríamos 1 más 4 entre 2, que les daría aquí 2.5, ¿no? Pues es una marca de clase por cada uno de los intervalos. Luego acá tendríamos 4 más 7 son 11 entre 2, 5.5. Luego 7 más 10 entre 2, que sería el 8.5.
Y el 10 más 13, que sería el... ¿Cuánto? 11.5, ¿no? Sí. Y entonces aquí ya nos iríamos a nuestra FI, que sería nuestra frecuencia de los datos que están entre el 1 y el 4. Entonces nos vamos acá y hay 1, 2, 3, 4. Este 4 lo consideran entonces aquí. Es decir, hay 4 valores, ¿no? Está 1, 2, 3, 4. O ese 4 lo consideran en el siguiente intervalo. O lo repiten. ¿Cómo le hacen? Que yo recuerde, no se nos planteó ninguna vez así dónde quedaría. Nada más lo mencionó al principio. Pero en los ejercicios, bueno, en los ejemplos que les ha pasado, seguramente ahorita pueden revisar si esa frecuencia de estos valores quedó en el Sí. intervalo arriba o abajo, ¿no? Creo que sí. Es que la FI él también nos la da al inicio. Nos da los intervalos y la FI. Ah, ya les da todo. Sí. Pues está muy fácil. Pero sí, O sea, no los sí, pone a trabajar todo eso, ok. pero sí Bien. cuenta, por ejemplo, empezaría, en vez de 4, empezaría en el 5. Sí O nos pone en el que, siguiente intervalo acá. ajá, Porque este 4 ya se lo quemó acá, ¿no? Ujú. sí. Sí, eso es a lo que veo. Pero sí lo considera como límite inferior. Sí. Sí. Ok, bien. Entonces aquí, para el siguiente intervalo, sería el 5, 6 y 7. Es decir, son 3, ¿no? Y si ese 7 ya no lo quemamos aquí, entonces ya no lo consideramos acá. Y sería 8, 9 y 10, que serían 3 también. Y en el siguiente, pues solo nos queda el 11. Porque 12 y 13 pues no existen. Entonces así quedaría nuestra FI, ¿no? ¿Por qué uno? Porque nomás hay un elemento aquí, es decir, el 11. El 10 en teoría ya lo tomamos en cuenta en el intervalo anterior. Sí, más o menos. Fuimos agrupando y por eso se le llama datos agrupados de esta forma, mira. Del 1 al 4, del 5 al 7, del 8 al 10 y el huerfanito. Ah, ok. Bien, ya que tenemos esto, entonces ahora sí, ¿qué fórmula les ha planteado? Porque también en esto de datos agrupados hay diferentes ecuaciones, es decir, se analiza de manera distinta, ¿no? El maestro que recuerdo que tiene hasta su libro publicado acerca de eso de datos agrupados es el doctor Alejandro de IPA, de producción animal, de veterinaria. Entonces, él tiene un libro publicado acerca de estadística para datos agrupados. Entonces, ya que tienen esto, ¿qué les pide o qué fórmulas utilizan? Pues, pues ya depende de qué queramos sacar, porque nos dio fórmulas, pues para sacar lo que era mediana, la media, la moda, que son como los cuartiles, y lo demás, se supone que las otras fórmulas se mantienen igual que los datos no agrupados. Ok, quiere decir que en cuartiles también ya vieron lo que es, bueno, ahí para los cuartiles se utiliza la media. ¿Vieron lo que es la gráfica de caja o no?
Gráfica de bigotes también le llaman. La caja y sesgo. Sí, pero Ajá. apenitas, o sea, no, de hecho no sé bien ni cómo funciona. Yo tampoco. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Em, pues fíjense que sí les va a ayudar. Estoy buscando ya acá el libro. Bueno, ya lo encontré. El libro que les quiero compartir. De todas maneras, les escribo aquí en el chat el nombre. Por si lo pueden ir googleando. Ahí el PDF se los voy a poner por acá. Busquen así, Introducción a la Estadística. Y el autor es Mendenhall. Mendenhall. Si mal no recuerdo, así se escribe, Mendenhall. Propiamente lo que yo les recomiendo es el de Introducción a la Probabilidad y Estadística. Hay otro que es directamente ya probabilidad de estadística, pero ese se les va a complicar. Yo les recomiendo el de introducción, porque ahí sí les explica la gráfica de caja y todo eso. No es algo tan complicado, pero no nos queda mucho tiempo en esta asesoría, entonces si gustan nos podemos ver otro día, que pudiera ser mañana si tienen oportunidad. Y si no, pues en unos 10 minutos les puedo explicar lo que es la gráfica de caja, que realmente, les digo, no tiene lo que es la kurtosis y todo eso, ¿no? Pero no sé si se queden, digamos, mm, a ver rápidamente, y de todas maneras, si me dicen que tienen tiempo mañana, pues mañana los atiendo. Aquí miren, ustedes cuando tienen ya sus datos agrupados, no agrupados, y les dan una representación en cuanto a gráfica de frecuencias o histograma, lo que se ha encontrado de manera natural es que generalmente se cae en una tendencia central, tipo gráfica de campana o gráfica normal, gráfica de sombrero y cosas así, ¿no? Y se dice que aquí por la mitad, pues pasa el 50%, o que aquí el 50% de los elementos, pues caen por ahí, ¿no? Y entonces, si más o menos lo que es tu media, tu mediana y tu moda caen aquí por la mitad, pues pudiéramos suponer que que este comportamiento de ese grupo que entrevistaron fue como muy normal, pero también puede darse el caso que hayan obtenido una gráfica de este tipo, donde la tendencia esté más, digamos, a la izquierda. Y si mal no recuerdo, en este caso, cuando tu tendencia o la mayoría de tus datos está hacia la izquierda, entonces se habla de kurtosis positiva. Revisen ahí. Y si tienen, digamos que el comportamiento de esto es más hacia la derecha, entonces lo que vamos a tener es una kurtosis negativa. Verifiquen, ahora sí que confirmen.
Sí nos lo Porque en enseñó esto, así como que muy por encima. No, el que queda como que en la mitad nos dijo que era ajá, simétrica y otros que ajá, son asimétrica negativa y asimétrica positiva. ok, ¿y cuál es la simétrica positiva? La positiva, bueno, yo aquí tengo el esquema como que el que está de color azul. Esa es la positiva, ¿no? Ajá. Ajá, Y la verde sería la negativa. sí, sí, es como se los mencioné. Sí, esta, ok, y entonces en las curtosis eh, se los mencionó más, bueno, este es simétrico, ¿no? Nos lo enseñó así como que, miren esto, aquello, pero no tal cual que trabajáramos con ello. No Ok, hicimos ejercicios ni nada de eso. bien. Nada más nos Sí, dijo es que de que hecho, ajá, ok, pero vieron, por ejemplo, si la curva era un poco plana o si estaba muy picuda, ¿no? no. Ok, bueno, bien. Yo tengo Mm, apuntado como que sí, pero igual le digo, no lo vimos. Lo tengo como platicórtica, dispersión ajá, alta, mesocórtica, dispersión normal y heptocórtica, dispersión baja. ok. Sí, les digo, es que esto son ya como para interpretar datos o gráficas em, de manera visual, ¿no? Si recuerdan, nosotros hace un año revisamos lo que era el análisis de funciones en, en cuanto a que teníamos como gráficas fundamentales que solo se desplazaban. Entonces aquí sucede algo similar. La estadística nos menciona que de manera natural los grupos se comportan así como de manera simétrica y de campana. Y entonces, cuando ya pasamos a graficar los datos de nuestro muestreo, si tienen una diferencia con esta gráfica fundamental, con esta gráfica normal, entonces ya le podemos dar diferentes nombres. Pues ya dijimos, ¿no? Que esta que está en azul es la simétrica, bueno, que sería la positiva, la que está en verde es la negativa, pero además, si tenemos las otras dos gráficas que tengo aquí a la derecha, es decir, que sea un poco más plana, entonces tenemos otro nombre para esa característica y si está eh, pues tal cual como muy concentrada a la mitad, entonces tiene otro nombre. Pero ambas, o sea, estas cuatro deformaciones, por así decirlo, pues tienen eh, su nombre y es como para que uno cuando lea el reporte o cuando vaya a escribir el reporte de cómo se comportaron los datos, pues dé la referencia de si nuestro grupo está muy concentrado al centro o está muy disperso, ¿no? Si no hubo mucha variación, significa que estuvo plana, por así decirlo. Si hubo una tendencia a los valores bajos, pues es esta la curtosis positiva. Si fue una tendencia a los valores altos, fue una curtosis negativa, ¿no? Es decir, ustedes en cuanto a calificación de grupo, lo que esperaríamos es que se fueran a la curtosis negativa, ¿no? Es decir, que la mayoría anduviera concentrado entre el 80 y el 90% de calificación, ¿no? Acá. Eso es lo que nos indica que la mayoría de los elementos estuvo más cerca de los valores extremos positivos, ¿no? Y bueno, en la gráfica de caja podemos más o menos interpretar esto. La gráfica de caja tiene que ver con la situación los de los datos anómalos.
¿Por qué? Porque en la gráfica de caja nosotros lo que tenemos, les decía que también le llaman gráfica de bigotes, porque tenemos lo que son los cuartiles, los límites inferiores, superiores y la mediana. En este caso no le hacemos mucho caso a la media aritmética, es decir, al promedio no lo consideramos, nos vamos más a una situación geométrica. Aquí se supone que empieza el cuartil 2 y acá está el cuartil 3. Y uno esperaría que en condiciones normales, justo aquí a la mitad, estuviera la mediana. Y entonces tenemos aquí el límite inferior y el límite superior. Verifiquen que tengan así la gráfica. Sí. Ok. Bueno, en esta, En todo caso, ¿no sí. sería Q1 y Q3? Porque la media viene siendo Q2, ¿no? Ah, ok, sí, Q1, acá, sí. Sí, es esta. Q1. Ahí está. Ujú. Bueno, de aquí, esta gráfica de caja, ¿a cuál de las tres gráficas que teníamos acá para la simetría creen que corresponda? ¿A la azul, a la negra o a la verde? A la negra. ¿Por qué? Por la posición que tienen lo que es los cuartiles y la media. Ok, entonces esta gráfica de caja, pues básicamente es la representación plana, por así decirlo, bidimensional, de esta gráfica normal, ¿no? Y entonces, pues se ve como más nice la gráfica de caja que tener toda esta gráfica ahí en un documento. Son diferentes representaciones, pues, de lo mismo. Y ya te puede dar una idea, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos ahora, a ver, la gráfica de caja de la azul, ¿cómo quedaría? Voy a poner aquí igual los bigotes, que es el límite inferior, límite superior. ¿Cómo creen que quede esta gráfica de caja, pero para la azul? Pues se recorrerían un poco hacia la izquierda los valores. Bueno, los cuartiles tienen que ver con la cantidad de datos, ¿no? Entonces, pudiéramos dejar fijo lo que es aquí nuestra caja, pero lo que vamos a recorrer es nuestra mediana. Es decir, la mediana quedaría más hacia este lado. Ah, ok. Y entonces aquí ya deberíamos de entender que hay un corrimiento a la izquierda, ¿no? De la acumulación de datos. Por eso las cajas o los bigotes, pues, no sé si se les haya puesto diferentes ejercicios donde las cajas estén así como medio raras. No. Entonces la caja quedaría siempre en la misma posición.
Que yo recuerde, sí, pero igual, pues acá a ver si aparece en el libro que les quiero compartir. Les digo, recuerden que aquí propiamente no es una clase, hace rato estaba tratando otro tema, entonces puedo andar un poco, no mal con los conceptos, pero sí ahorita mezclado con los ejercicios. Entonces, reviso aquí la gráfica de caja. Bueno, regresamos a este punto del Jamboard, espérame, porque quiero mostrarles que dentro de estas gráficas de caja es muy común que nos aparezcan datos fuera de lo que son los límites inferior y superior. Es decir, que tengamos nuestros datos y de repente, o nuestra gráfica y de repente aparezca un punto por aquí. Y entonces se les pregunta, este dato, pues, ¿por qué quedó fuera, no? O digamos que quede, pero acá, al otro lado. Bueno, a estos datos se les llaman datos anómalos. No siguen el comportamiento del grupo. Y sí. Nosotros tenemos extremos y atípicos, no sé. Valores atípicos, no los manejo. Bueno, atípicos, anómalos. Ajá. Sí, es otra. Sí, las anomalías o las atipicidades. Atípico pues es que no es característico, ¿no? Y anómalo es que se sale de lo normal. Atípico. Les digo, también lo pueden buscar como anómalos. Bueno, les digo, una pregunta clásica que se llega a hacer en estos cursos es preguntarles si si estos datos hay que considerarlos o no considerarlos en nuestra descripción. Y esa generalmente sigue siendo una pregunta que genera muchos debates, ¿no? Es decir, no creo que haya algún profesor como que les diga considérenlo o no considérenlo. Ya dependerá de ustedes y del ejercicio o del problema que estén revisando, si lo consideran o no lo consideran, ¿no? Bueno, y esto de que puedan existir estos datos atípicos, pues tiene que ver con la forma de calcular los límites inferiores y superiores. Les dieron una fórmula, supongo, ¿no? Que es acerca del 25% del cuartil y cosas de esas. ¿O no? Sí, la pregunta es si les dieron alguna fórmula para que ustedes calculen lo que es el límite inferior y el límite superior. Sí. ¿Cuál? El límite inferior era cuartil 1 menos 1.5 por rango Así es. interpúblico. Ándale. Esa es la que quería. Cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartil. El RIQ. Sí, sí, lo que pasa es de que la representación de caja no trabaja con los datos reales, por así decirlo, pues. O sea, con los... a diferencia, digamos, de estas representaciones de datos agrupados con sus tablas de frecuencias, histogramas, gráficas de polígono. Es más, hasta la misma, pudiéramos decir que hasta la misma gráfica de simetría, uno hace como un vaciado de valores. Pero aquí con la gráfica de caja lo trabajamos a través de fórmulas. Y entonces, pues por eso sí es probable
no es común, pero sí es probable, que lleguemos a tener datos que nosotros muestreamos fuera de esos valores, ¿no? Pues bueno, se les va a pedir como parte, porque ya tengo que ir cerrando aquí lo que es la asesoría. Ya no sé si les he despejado dudas que tengan o no hemos abordado ninguna de las dudas que tenían, pero sí creo que les conviene que nos veamos algún otro día a la semana. De momento, pues a mí me solicitaron que los trabajara al menos dos, dos sesiones. Voy a dejar de grabar en este momento y lo que lo que se les pide a ustedes como parte de aquí de los procesos del CUA es que me pasen la lista de los nombres de los estudiantes que asistieron y sus correos electrónicos institucionales para poderlos registrar a nuestros datos, ¿no? De estadística de uso del CUA. Y la otra, les decía, yo creo que nos conviene que nos veamos mañana martes en el mismo horario, entre 5 y 6:30. Ya vi más o menos cómo los temas pues que están trabajando. Sin embargo, todavía no escucho tantas dudas de ustedes y no sé dónde anden perdidos. Entonces, si quieren, mañana trabajamos sobre exámenes o sobre ejercicios que les haya dado el profesor. Sí, ejercicios no hemos hecho, apenas hicimos uno en la segunda unidad, ¿Y cómo es que saben que ya están reprobados? porque ya nos dio los resultados de los exámenes. Nos dijo que si Ah, reprobábamos ajá. uno, reprobamos todos. Ok. Ah, bueno. Ok. Y pues entonces les conviene a lo mejor trabajar. Pues sí, si quieren hacemos uno de los ejercicios y no sé si tengan los exámenes Sí, para resolver Sí, alguno también sí, de creo que ahí de los ejercicios de examen. en lo que más batallamos es la interpretación Ajá. y algunas fórmulas que no se vieron a fondo. Y creo que es Ah, ok. lo mayor que, porque, o sea, sí, en sí creo que vimos la mayoría de los temas que nos está diciendo. Por ejemplo, no vimos eso de cómo sacar los intervalos o cómo sacar FI. Eso ya Ajá. no los da directamente. Pero creo que lo Ok. que más nos confunde es cómo interpretar los datos eh, y cómo aplicarlos, pues. Porque en sí Ujú. dijo, no nos dijo del típico problema de que eh, con base a los 35 datos dime cuál es la curtosis, así, más o menos. Ajá. Más o menos confunde, pues, o sea, ahí la Ujú. interpretación. Ok, pues sí, les digo, creo que les conviene entonces que nos enfoquemos, al menos en la siguiente asesoría, En los en exámenes. resolver algunas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sobre todo en el primer examen que ahí reprobamos todos. En el segundo Ah, no bueno, tanto, pero por en el ejemplo. primero sí. Pues ahí se ponen ustedes de acuerdo, les digo, a mí me viene bien mañana a eso de las entre 5 y 6:30, igual. Sí, creo que se van a hacer con contando estas, yo digo que con unas 3 sesiones, creo. Ok, ah, bien, está bien, Pero, está bien. Bueno, se conectó al final la jefa de grupo, no la veo. creo que no. No se Está en pudo inglés. conectar. Ok, bien, bueno, igual si pueden comentarle que necesito que me pase como lista una lista, les digo, de los que se conectaron con sus correos institucionales. Sí. Sale. Ok. Igual voy a ver si consigo lo que es, para ver si ustedes se pueden registrar en automático. A ver, dejen veo, espérame. Mm, asesoría. Pues sí, es que voy a necesitar, a ver, estoy viendo aquí. Ah, miren, les paso la forma. Me dicen si se les, tratan de abrir ahorita y me dicen si se les hace muy complicada.
Ahí se los puse, ¿no? Es el documento de Google. La primera pregunta, pues es el nombre del asesor, que en este caso es Orville Elohim, que sería la primera opción. Luego el área de la asesoría sería estadística. Aguante, profe. Ay, pensé que tenía el micrófono apagado. No, pero ya sé cómo hablas así en el salón. La ventaja de que ya los conozco. Menos mal, ya nos conoce, profe. Sí. Este, En ahora no nos aparece nada. ¿En dónde? Ah, ya. 5 a 7. Ajá. Creo que ahí tiene que, bueno, no sé si En sea, trompeta, sí. ajá, sí, 17 a 19. 24, sí. 7 a 19. Ah, esa es la hora de inicio. Ujú. 17:00 y la hora de fin 19 horas. Y luego creo que les pide bueno, ya sus datos, ¿no? Nombre completo. Ahí siguiendo primero el apellido paterno, luego el materno, coma y su nombre. Y después la matrícula. La matrícula es su ID, ¿no? El S, bueno, no sé, ¿ustedes son qué? 2019, ajá. 08, no sé qué, ¿no? En el correo electrónico tiene que ser el institucional. El arroba ¿Qué aluwaps. iba? El 2019-08, pues su ID, su Ok. ID. Profe, por ejemplo, nos Sí, pide el tema que se nos está impartiendo. ok, ajá. Puedes ponerle, no sé, repaso de estadística o puedes ponerle datos agrupados o algo así. Ok. Sí, en su caso, pues está haciendo como un repaso de todo, ¿no? Una recopilación de todo. Listo, yo ya terminé. Ok, en asesoría grupal, ¿no? Sale. Pues bueno, los que se salieron antes, les digo, necesito agregarlos, entonces igual si le pueden comentar allá la jefa de grupo. Yo igual ahorita le voy a mandar un WhatsApp para pedirle los datos de los que se conectaron. De que fueron 11, o ya faltarían como 4. Ya le mandé mensaje yo. Ah, sale. Y si no, esta misma liga que les compartí, pues pásensela ahí por el WhatsApp y díganle que se tienen que registrar. Ok. Listo, Sale. también ya. Gracias. Entonces, pues mañana nos veríamos o cuando les conviene. Yo el día que no puedo es el jueves, porque voy a tener una exposición por el posgrado, entonces el jueves sí se me complica. El miércoles y el viernes, ¿qué tal? Ah, miércoles y viernes está bien. ¿Sí? Sí. Ok. De 5 a 6, bueno, de 5 a 7. Voy a ver
comando. Ahorita tenía desocupado, pero generalmente a las 6:30 hay alguien que saca otra asesoría, entonces checo. Ok, profe. Pero a las 5 pues sí nos vemos. Ok, Sale. vale, pues, profe. Y bueno, la liga de esto de la grabación se las comparto ahí al grupo, ¿no? De la NIE. Sí. Sale. Vale, pues, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye.